la actividad de lectura que, o sea, no sé si se hace en otros lugares, pero acá en CBT se está haciendo con los profesores de idioma español una actividad de lectura la que consiste en una biblioteca, leer un libro, y en esa biblioteca se lleva a todos un día determinado en el cual tengan una hora o dos los profesores. En ese día determinado puedes escoger un libro, lo lees en tu casa o lo lees en la hora esa que te dan libre para que puedas leer. Ahí intercambias libro y al final compartís lo que te quedó, o sea, de qué se trata ese libro con tus compañeros, así le entusiasma la idea de leer. Esta actividad se realiza para mejorar ortografía, falta de ortografía, y también para comprensión lectora del niño. También la biblioteca se divide en niveles, o sea, algunos más difíciles con una cintita amarilla, una roja y una verde. Se dividen los niveles más difíciles para ver el progreso que el estudiante va llevando y se toman conteo de las páginas que lee. Yo soy Jeremías Castro y vengo a la UTU de Maldonado acá y estoy en segundo B. Nada, el año pasado estuvo bueno porque el profe nos enseñó, no sé, a que leer nos podría ayudar bastante para empezar a, no sé cómo decirlo, no sé, nos puede ayudar para muchas cosas, por ejemplo para la falta de ortografía y todo eso, y como que nos da un mensaje, no sé cómo decirlo. Forramos los libros con verde, marrón, naranja, no, ¿cómo era? Rojo. Mi nombre es Catherine Dorado, soy de segundo B de UTU y vamos a hablar de la actividad de lectura que se realiza en primero y en segundo. En primero, como recién estamos empezando con esto, era como medio diferente porque nos mandaban a leer. Teníamos un profesor que nos mandaba a leer bastante. Y bueno, entonces podíamos elegir un libro de la biblioteca de aula que tenemos o elegir un libro que nosotros tengamos en nuestra casa. También teníamos la opción de ir a la biblioteca de la Casa de la Cultura o a la biblioteca de la UTU. Lo que íbamos a hacer era leer ese libro y a partir de ese libro, en primera instancia, hacer un resumen escrito, que es más o menos contar detalles del libro, nada específico, la historia, de qué se trataba, o así. Y después, cuando ya éramos más, cuando ya estábamos más acostumbrados, empezamos a hacer los resúmenes orales. El profesor nos preguntaba, bueno, una página cualquiera leía. Si no, nos hacía preguntas. Exacto. De cuáles eran los personajes, cuáles eran los personajes principales de la historia y todo eso, de por lo menos de qué se trataba. Soy Elisa Fernández y estoy en segundo A. Soy Triana Viera y estoy en segundo A. Las primeras semanas leía de una página a 20 y después lo dejaba así al libro, lo dejaba ahí en casa, pero no lo leía. Después en la UTU, que era cuando me obligaron, me empezaban a obligar más y ahí es cuando leía más y iba leyendo más, iba entendiendo cada vez más. Yo en la escuela no leíamos nosotros, las maestras nos leían. O sea, no nos daban la oportunidad de que leyéramos nosotros. Pero después a fin de año vino, no sé, hicieron una biblioteca o algo de eso y nos daban libros para leer. Y mi madre no me decía, no me obligaba a leer, pero me decía leer, no sé, porque yo me retrancaba leyendo y Pero cuando vine a la UTUCA, que había la biblioteca para leer, leía más o menos al principio, pero después fue, no sé, mejorando y leí muchos libros alrededor del año y me iba bien, o sea, leía fluido y bien. Yo antes no leía muy bien, me obligaban a leer mis padres
Y cuando empecé este año, empecé a leer mucho, no mucho, 5 libros seguidos, ya 500 páginas. La biblioteca tiene de 50 para arriba libros. Y no sé qué decir. Mi libro se llama Misterio en el Cabo Polonio. Mi libro se llama Guía del tiempo de pirata. Cuidado en la tierra sin tiempo. ¿Su libro? Mi libro se llama Juan Salvador Gaviota. El chiste. Mi libro se llama La aventura de Tom Sawyer. Mi libro se llama 9 horas. Mi libro se llama Los Cazadores del Tesoro de la Guayana. Mi libro se llama El Mago de Oz, toma 2. Mi libro se llama Mi Mundial. De diferentes libros, por ejemplo, está de los más fáciles hasta los más difíciles, que vendrían a ser como un nivel más elevado para el que entienda. Claro, sería, y primero, o sea, los más difíciles sería el verde, después vendría el marrón, el rojo, después el rojo, después el verde, Amarillo. El amarillo va de último, de más fácil. Ahí se pone la Nosotros comenzamos con esta actividad hace unos 5 años aproximadamente. En aquel momento se le pedía al alumno que leyera 2 libros en el año. Luego fuimos cada vez tomando más conciencia de la importancia que tenía la lectura. Como profesores de idioma español, pensamos que mientras nosotros logremos que ellos adquieran cierto hábito de lectura, creo que es nuestro mayor aporte, podría consistir en eso, ¿no? La actividad de la lectura, lo que proporciona, genera una cantidad de beneficios difíciles de poder enumerar o mencionar, porque afecta todos los niveles del pensamiento, así como también de la escritura y la oralidad. Por lo tanto, cada vez hemos trabajado con esto con más intensidad, y hoy en día no estamos trabajando con un límite de libros, sino ellos tienen que estar leyendo constantemente a lo largo del año. Terminan un libro, comienzan con otro y así sucesivamente. Cada alumno se marca sus propios desafíos, y bueno, de esa manera logramos que chiquilines que no leían absolutamente nada comiencen por primera vez a leer, y muchas veces encontramos que a partir de esta actividad obligatoria empiezan a disfrutarla, empiezan a encontrar un placer en la lectura de los libros, y cada vez logran traspasar fronteras, ¿no? sus propias fronteras. En segundo comenzamos con la actividad de lectura como algo continuado, ¿verdad? de primer año. Surge de la necesidad de los chiquilines que ya estaban leyendo, ¿verdad? Que tenían el acceso a la biblioteca de aula y no querían perderlo. Algunos sí, deseaban perderlo, pero bueno, estamos trabajando, ¿verdad? Desde primero y segundo para que esos que desean que desaparezca la biblioteca en realidad la quieran y disfruten de ella. Está claro que si se leyera en casa, si hubiera un hábito de lectura, la biblioteca de lectura casi que no sería necesaria. O sea que la biblioteca surge como una necesidad de instalar el hábito de lectura en chiquilines que por lo general no lo tienen, y a su vez competir y combatir contra todas las tecnologías del entretenimiento, ¿no? A partir de los celulares, de las tablets, de las televisiones, las computadoras, a lo cual ellos dedican muchísimo tiempo, y con esta actividad de lectura obligatoria es una manera de enfrentarnos a ellos también y protegerlos frente al avance despiadado de las tecnologías del entretenimiento. Mi nombre es Luciano Minini y estoy en segundo B. Mi nombre es Agustín Figueredo, estoy en segundo B. Mi nombre es Matías Sanarnat y estoy en segundo B. Yo no leía poco y nada cuando era chico, que iba a la escuela, y llegué al auto a primer año, y el profesor Santiago
me decía que me esfuerce leyendo y por lo menos pude avanzar un poco, pero no mucho. Me gustó, yo era de poco leer, no leía mucho, pero tenía facilidad, o sea, dentro de todo leía bastante bien, no me cortaba mucho y eso. Y me gustó porque sentí que algo avancé y después cuando pasé a primero me fui acostumbrando a leer un poquito más y bueno, creo que estoy leyendo mucho más fluido y estoy en un nivel de lectura más avanzado que de lo que estaba. Me llamo Romina Suárez, tengo 13 años y voy a segundo B de CBT UTU. Me llamo Milagros Hernández, tengo 13 años y voy a segundo B CBT. Entonces, yo directamente no leía nada, nunca leí nada. No me gustaba leer, no sé por qué no. No, pero ahora tipo que con las actividades esto, no me sigue gustando mucho leer, pero se lee. No, son a veces historias que no ves en una película una historia así con tantos detalles y ciertas cosas, ¿no? Yo ahora estoy leyendo muchos libros que me gustan más. Voy progresando con el tema de que me gusta la lectura. Yo no soy una loca eso que dice lectura, porque nunca me gustó, pero me está empezando a gustar, no sé si es por la actividad o porque empecé a leer, pero me parece que es debido a la actividad de lectura que se está haciendo en CBT Mendoza. Este año yo he visto en mí y en otros compañeros más progreso de forma de hablar. O sea, el año pasado no conocía algunas palabras, entonces siempre hablaba con las mismas, o sea, a lo bruto, entre comillas. Entonces este año, como tengo algunos conocimientos y no solo lo uso para escribir, también para hablar en la vida común. El año pasado leí como 1500 y algo de páginas, o menos, no sé, y me gustaron los libros, o sea, los entendía. Leí La decisión de Camila, Voces Anónimas, Emilia Salvatierras, leí El Sapo Ruperto, leí Natacha, leí mucho, pero no me acuerdo de mucho. Y este año voy leyendo Las dos caras de Sofía y Misterios Urbanos, que me gustan y todo. A Las dos caras de Sofía ya terminé y ahora estoy terminando Misterios Urbanos. Y me gustaron, los entiendo y leo fluidos. Me gusta leer. Este año estaba leyendo Lo que aprendí de novias y fútbol, pero como no me gustó, lo cambié por Ismael. Y cuando termine Ismael, quiero leer mi Mundial 2, porque cuando leí mi Mundial 1 me gustó. Este año comencé con un libro que Pateando Luna se llama. Estuvo muy bueno porque es una niña traviesa, que tiene amigos, le gusta jugar al fútbol, me gustó. Este año estoy leyendo un poco con más dificultad, pero algo que me gusta, que es leer. Y bueno, estoy leyendo, leí El Jardín Siniestro, que era un libro muy que me atrapó porque era un libro de acción, un libro de muchos misterios. Y como me siguió gustando ese tipo de lectura, pasé a otro libro que se llama Fantasmas en la Sierra de las Ánimas, que es otro libro que su autora es Helen Velando, que me gustó también y que me gusta. Pero el libro que más me gustó, o sea, que más presté atención en todas las páginas, que lo leí completo, era El Mago de Oz. Que a mí me encanta esa película, yo la miraba cuando era chica, pero nunca había leído el libro y me pareció más interesante porque tenía mucha más información. Yo leí más o menos casi 2000 páginas el año anterior y el libro que más me gustó fue Ciudades de Papel. Si bien ese libro tenía una película, yo no había visto la película todavía, entonces leí el libro y era llegar a casa y tengo ganas de leer y no paraba así, después hasta que me llamaban, deja ese libro de una vez. Y bueno, después que lo leí, vi la película y no, me quedo con el libro.
Yo en el correr del año pasado leí 1000 y algo de páginas, pero pocas, no tantas. Y fue el libro que más me marcó, fue el Teorema de Catherine de John Mill. Era el libro que me incentivaba a leer, y fue el más rápido que leí. Sí, claro, como que vas encontrando libros que te vayan agradando, entonces todos los años vas buscando ese tipo de libro, o sea, vas descubriendo libros nuevos. Entonces después, al segundo año o después de una semana, unos meses, vos vas encontrando como el libro que te vaya agradando, el tipo de libro que te vaya gustando para leer otros libros del mismo especie. Los chicos cuando llegan el primer año muchas veces no se conocen como lectores. Cuando se les da la posibilidad de elegir un libro, ni siquiera saben qué libros son capaces de leer o no. O sea, se desconocen absolutamente como lectores. Y de a poco van encontrando el libro adecuado para ellos. Y eso tiene que ver con todo un conocimiento personal en su propio lenguaje. Partir de bases reales es muy importante y no el juego de la ilusión de, bueno, a mí me gustaría leer esto, pero en realidad estoy a kilómetros de poder hacerlo. Como yo siempre les digo, por comprarte los zapatos de Messi no vas a jugar como Messi. Para jugar como Messi, bueno, hay todo un camino bastante de dedicación y de trabajo. Y bueno, el libro empieza a ser un objeto valorado de una forma muy distinta a lo que había sido hasta el momento en sus hogares. Hogares que en muchos de los casos, posiblemente la mayoría de los casos, no cuenten con libros o no sea la lectura un valor. Una vez que implementamos la biblioteca de aula a la clase, se hace todo un trabajo, ¿verdad?, de préstamo del libro. Los chicos se llevan un libro a su casa que es anotado por el profesor, se anota el título, el autor, la cantidad de páginas que tiene, la fecha en la que se le presta, y se hace un seguimiento, ¿verdad? Todas las semanas, en segundo, hay algunas diferencias, ¿verdad?, en cuanto a la práctica de la biblioteca de aula entre primero y segundo. Se les va pidiendo todas las semanas que cuenten, ¿verdad?, por qué páginas van, qué avance han tenido en la lectura en su casa y en la clase, porque se le dedica una hora de aula a la lectura. Y de esa forma los alumnos encuentran, sí, una presión de que tengo que leer porque me van a preguntar qué cantidad de páginas voy, ¿no? Entonces me tiene que gustar el libro, obviamente, tengo que disfrutarlo, pero tengo que dar cuenta de lo que estoy leyendo. Y al final, al finalizar el libro, ¿verdad?, tengo que contar de qué se trata. La idea es que mi profesor sepa que yo leí el libro y me califique, ¿no? Sepa que cumplí con esa tarea. Pero también es que mis compañeros sepan de qué se trata ese libro, porque todos tenemos acceso a ellos, ¿verdad? Entonces, que no se quede entre algo de alumno y profesor, sino que sea algo compartido. Y para eso dedicamos, fuera de la hora de lectura, esto lleva, ¿verdad?, que se le dé importancia en la clase a lo que es la actividad de lectura, ¿verdad? Se le dedica tiempo para que ellos comenten qué es lo que se ha leído, de qué se trata el libro, ¿no? Entonces, al explicarlo a un compañero, primero que nada está hablando un compañero, por lo tanto lo escucha con una atención mayor a veces a la que se escucha el profesor, ¿no? Y ellos van desarrollando obviamente la oralidad y cuentan, ¿verdad?, de qué se trata ese libro y despiertan en sus compañeros el interés por ese libro, que ha sucedido muchas veces. Hay una lista de espera, ¿no?, para un libro, ¿no? Se llama Las aventuras de Samuel. El libro se llama El Principito. Mi libro se llama El Teorema de Catherine. Mi libro se llama Mundial 2. Mi libro se llama Lidia Visual. Mi libro se llama Piratas de Santa Lucía. Sebastián. Mi libro se llama Nami 3. Yo estoy haciendo la prueba, profe.
Mi libro se llama 5 semanas en globo. Mi libro se llama El tesoro de la cañada seca. Mi libro se llama El avión fantasma. Y está clasificado primero de los más fáciles, que serían los verdes. Amarillo. Bueno, sí. Hasta los más difíciles. Lo digo. Sí. Los más difíciles serían los verdes, después van los marrones, después van los rojos y después los amarillos, que serían los más fáciles. O sea, los libros de naranja, no. ¿Cómo era? Rojo. Cuando entré acá al auto yo no leía nada y el profe me retaba y me mandaba cartita para la casa, y yo le empecé a leer cuentos de 27 páginas, después leí algunos que tenía en casa y algunos los leía por la mitad, pero me llamaba el profe como quien dice, porque le decía que lo leí completo y le hacía el oral. Algunas veces no traía el libro y leía otro libro que él me prestaba en la biblioteca del auto. Y después también leyendo algunos libros, algunos que otros. Bueno, no estaba acostumbrada mucho a leer en la escuela. Después cuando vine aquí estábamos con esto de lectura y la verdad que al principio no era como que me interesara mucho, pero después cuando fui leyendo más los libros fue como que entré en otro mundo y me gustaba bastante, además de que me ayudó muchísimo con las faltas de ortografía, que fue bastante importante por eso, ya que mis padres se quejaban todo el tiempo. Y bueno, ahora estoy leyendo nomás por placer, o sea, no necesariamente tengo que hacerlo por obligación. Y bueno, mi problema era que yo no leía mucho, o sea, no estaba acostumbrado a leer. Sabía leer bien, pero no me gustaba mucho. Pero, o sea, después de la entrega del carnet, mis padres vinieron y hablaron con el profesor y ahí empecé a leer más. Igual, empecé a leer casi a fin de año, después cuando faltaban 2 meses para terminar. Este año estoy leyendo más. Este año encontré chicos el primer día de clase pidiendo que se les prestara libros, que trajéramos la biblioteca de aula. Ya habíamos planteado la idea en el 2016 de sumarme a esta idea de la biblioteca de aula. Se habían comprado algunos ejemplares, pero no traíamos el mueble con todos los libros, sino que traíamos algunos libros particulares que habíamos comprado mediante rifas y colaboraciones de los alumnos. Bueno, la idea es que el trabajo no se termine primero y que sepan que tienen un trabajo para continuar el segundo, en coherencia con lo que es la lectura, un trabajo constante, lento, de edificación permanente, y los buenos resultados se consiguen a mediano y largo plazo. Si un alumno en un año logra leer 2 o 3 libros, no creo que genere un cambio importante en su pensamiento y en su lenguaje, pero cuando esa actividad se hace continuada y bueno, ya empiezan la cantidad de páginas ya empieza a ser numerosa, bueno, se empiezan a hacer parte de uno y a formar parte del pensamiento de uno, pero ahí es realmente cuando vemos que la educación, estrictamente la lectura, puede transformar en algo a la persona. Y te puede ayudar no solo para leer y arreglar cosas, te puede ayudar para cosas de la vida también. Claro, no solamente para sacar notas en clase, Claro. puede ayudar también para, la vida. O sea, vos en el libro ves tal palabra para que en la vida después vos puedas usar mucho, utilizar y eso. Le había dicho un profe muy sabio, me parece que está sosteniendo la cámara, me había dicho que no solo te sirve leer para mejorar, o sea, tu escritura, tu caligrafía o tu manera de expresarte, sino para vos saber enseñanzas. Algunos libros te dejan moralejas o para no cometer los mismos errores. Viste, yo me tranco a veces palabras y me ayuda. Va desarrollando tu vocabulario. Tu forma de expresarte. Sí. Claro. Si no tienes forma de expresarte, no puedes comunicarte. Y sin comunicarte, no puedes hacer nada, básicamente. Entonces, te ayuda
a vivir. Dale, de vuelta. Bueno, el que va más arriba, o sea, el más avanzado para los que leen fluido, es el verde. Después va el rojo, después va el marrón y después va el amarillo, que sería el más fácil.